nosotros hablamos del presente simple, nos referimos a actividades diarias, comunes o hábitos que nosotros tenemos a diario, ¿verdad? En estas actividades, como por ejemplo, cuando nosotros decimos yo como, yo estudio, yo trabajo, entre los hábitos, yo me cepillo los dientes, yo me lavo la cara, yo tomo un baño, yo voy a la cama, yo veo televisión, yo hago los deberes, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros nos referimos al presente simple, ¿ok? Además de eso, nosotros también habíamos visto el presente simple usando con oraciones. Habíamos visto cuando utilizábamos las reglas de las terceras personas, ¿verdad? Para eso voy a compartirles pantalla y vamos a seguir viendo cómo nosotros utilizamos el presente simple, ¿ok? Me ayudan confirmando, chicos, si se puede visualizar. Sí, licen, sí se ve. Gracias. Ok, ya habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad?, sobre las reglas de las terceras personas. Si alguien no estuvo en esta clase, les recomiendo ver los videos que yo creo que le envié al grupo, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos visto las reglas de las terceras personas, en esta clase nosotros vamos a ver la parte afirmativa, perdón, negativa y pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar la negación en el presente simple, verdad? De la misma forma, usted tendrá muy en cuenta las reglas que utilizábamos en cada una de los verbos, ¿ok? Que ya luego le voy a preguntar cómo utilizamos estas reglas. Ahora vamos a ver el presente simple, pero en forma negativa. Recuerde que la forma afirmativa, cuando nosotros decíamos yo estudio, yo trabajo, yo limpio, yo como, yo me cepillo, yo me levanto, yo tomo una ducha. Ahora voy a decir yo no estudio, yo no me levanto a tal hora, yo no trabajo, yo no como tal cosa, yo no voy a dormir a tal hora, yo no estudio a tal hora, ¿ok? Ahora vamos a ver la parte negativa. Pay attention, please. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Cuando nosotros nos dice, recordemos que el presente simple nos sirve para hablar de actividades diarias comunes o hábitos, ¿ok? Recuerda que cuando nosotros usamos el presente simple debemos de tener en cuenta alguna de las reglas en ciertos verbos al momento de usar las terceras personas, que serían ¿qué? He, she, it, ¿ok? La forma negativa. Cuando nosotros utilizamos la forma negativa, vamos a hacer el uso de dos auxiliares. Pay attention, ¿cuáles son estos dos auxiliares? Los dos auxiliares que nosotros utilizamos son el do not y el does not. Vamos a ver nosotros para quién utilizamos el do not y el does not. ¿Ya? Pay attention. Yo tengo aquí un cuadrito donde yo puedo utilizar ¿qué? ¿Cómo puedo construir una oración en su estructura gramatical? Utilizamos ¿qué? Sujeto, que sería ¿qué? I, you, we, they. Con esta primera persona y las terceras personas del plural vamos a utilizar el don para negar, ¿ok? Más el verbo y finalmente el complemento de la oración o el resto de la oración que nosotros vayamos a expresar. También tenemos he, she, it. Para las terceras personas nosotros vamos a utilizar el doesn't, ¿ya? Este don y este doesn't es los mismos de aquí. Lo que nosotros podemos utilizar en forma larga de escritura o en forma corta que significa contraction, ¿ok? Aquí lo único que cambia es la pronunciación. ¿Qué nos dice? Do not, does not. No me dirá does. Do not, does not. ¿Ok? Y aquí, ¿qué yo tengo? Don't. Y aquí, doesn't. ¿Ok? La pronunciación. Ahora, si usted dice, yo, ¿verdad? Yo no tengo cereal para el desayuno, ¿verdad? Negación. Tú no
compraste cereal para el desayuno. Nosotros no comemos cereal en el desayuno. O ellos no les gusta cereal en el desayuno. Entonces recuerde que cuando utilizamos negación, ¿qué utilizamos? Sujeto, negación, verbo y complemento. Recuerde, ¿para quién utilizamos el don't? Para I, you, we y they. Y el doesn't para he, she, it. ¿Ok? Solo para las terceras personas. Entonces, ¿qué le digo aquí? Entonces, recuerde, cuando nosotros utilizamos terceras personas, utilizamos el doesn't en negación, el verbo y el complemento. Mientras que el sujeto, cuando utilizamos I, you, we y they, utilizamos ¿qué? El don't, más el verbo y el complemento. Entonces usted, si quiere ya negar algo, ya sabemos cómo utilizamos. Sujeto, auxiliar de la negación, verbo y complemento. ¿Ok? Tenga muy en cuenta, por favor, que usted recuerde que podemos utilizar pronombres, nombres o sustantivos. Y usted tiene que saber al momento cuál utilizamos, el don o el das. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesita usted saber al momento de realizar la negación. Recuerde para quién utilizamos el don y para quién utilizamos el das. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, también podemos usar la forma de contraction, que sería don't y doesn't, lo que ya les había dicho. Lo único que cambia es su pronunciación. Don't, doesn't. Muchas de las veces nosotros utilizamos esto también para al momento de hablar. Y en escritura utilizamos las dos formas. ¿Ok? Entonces, al momento de hablar, don't, doesn't. Don't, doesn't. No me dirá do es not. No, no es do es not. Does es doesn't. Doesn't, don't. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Y yo no estudio para las pruebas. Y yo, pronombre, negación, don't. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el yo. Study for the test. Yo aquí quiero que tenga algo muy en cuenta. Cuando nosotros utilizamos en la parte afirmativa, el verbo utilizábamos regla, ¿verdad? Para las terceras personas. Pero cuando nosotros vamos a hacer negación, el verbo vuelve a su normalidad, es decir, a su parte infinitiva. En la negación nosotros no aplicamos regla a los verbos, ¿ok? En la negación no aplicamos regla a los verbos, ¿ya? Entonces, I don't study for the test. Yo no estudio para las pruebas. Rosa no come mariscos. Rose does not eat seafood. ¿Ya? Nosotros no hacemos deberes. Nosotros, we, negación, don't o do not. Hacemos deberes, el verbo hacer, do, ¿ok? Do. Aquí recuerde que este do está como auxiliar y aquí tiene el verbo. The homeworks. We don't do homeworks, ¿ok? Nosotros no hacemos deberes. Siguiente. Tú no hablas francés. You, tú, ¿verdad? Recuerde que el you lo utilizamos tanto para tú como para ustedes. You don't speak French. Tú no hablas francés. Siguiente. Él no cepilla sus dientes. He, negación para he, doesn't brush his teeth. His teeth, sus dientes, su de ellos, ¿verdad? Su de él. Pronombres posesivos. They, ellos no se despiertan a las 6. They don't wake up 6 o'clock.
Ellos no se despiertan a las 6 en punto. They don't wake up at 6 o'clock. Recuerde cuando veíamos el año anterior para la hora que utilizábamos el in, el on o el at. El at para la hora, ¿ok? They don't wake up at 6 o'clock. A las 6 en punto. Ellos no se despiertan a las 6 en punto. Negación, ¿ok? Entonces recuerde que en la parte de negación usted tiene que tener en cuenta sujeto, negación, dependiendo del pronombre, nombre o sustantivo que usted vaya a utilizar, el verbo y el complemento, ¿ok? De la misma forma, recuerde cuando utilizamos el das y cuando utilizamos el don't, ¿ok? En este momento usted va a pensar una oración donde exprese negación. Yo no estudio, ella no come, ella no trabaja, mi mamá no cocina, mi hermana no lava, mi hermano no tiene, mi tía no come, ¿ya? Entonces usted ya sabe cómo expresar el presente simple en el inglés, ¿ok? Entonces vaya pensando. Asimismo, nosotros vamos a ver la parte de pregunta, perdón, la pregunta. ¿Cómo realizamos una pregunta en el inglés? Utilizando el presente simple. Como por ejemplo, cuando nosotros en español decimos, María quiere una falda nueva. Juan quiere un nuevo carro. María no come vegetales. Ángela no estudia inglés. Pedro no hace deberes. Preguntas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nosotros hacemos las preguntas. Nos dice que en la parte de pregunta, cuando hablamos de la forma interrogativa, nos referimos a hacer preguntas, ¿verdad? Asimismo, en la parte interrogativa usamos el do y el das, los mismos auxiliares para pregunta. Lo único que cambia es la posición, donde lo vamos a ubicar dentro de la oración. Aquí usaremos al inicio de la oración como por ejemplo, pay attention. Usted se va a guiar en la siguiente estructura o regla gramatical. Para hacer pregunta, usted primero va a utilizar ¿qué? El auxiliar, que en este caso sería ¿qué? El do o el das. Dependiendo para qué pronombres usted vaya a trabajar o a utilizar, si va a utilizar un nombre. ¿Ya? ¿Qué sería? Do para I, you, we, they, el verbo y el resto de la oración. Recuerde que en la parte negativa el doesn't y el don't lo utilizamos después del sujeto. Aquí lo vamos a utilizar antes. ¿Ok? Do para I, you, we, they y el does para he, she, it. No se olvide, el does para he, she, it en la parte de pregunta. De la misma forma en la parte de negación, pero aumentando el not o el does. ¿Ok? Vamos a ver cómo vemos algunos ejemplos de preguntas. ¿Qué nos dice? ¿Tú tienes una nueva bicicleta? ¿Qué he utilizado? Primero, auxiliar. Do para you. Do you have a new bike? Al momento que nosotros realizamos una pregunta, también tenemos ¿qué? Respuestas. ¿Tú tienes una nueva bicicleta? Sí, yo tengo. No, yo no tengo. ¿Cómo respondemos en inglés? Yes, I do. Respondemos con el yes, no question. El yes que sería I, sí, dice yo, el pronombre y el auxiliar. En las respuestas cortas nosotros vamos a utilizar solo el yes más el pronombre y el auxiliar, si es que es afirmativa la respuesta. Y si es que es negativa, vamos a utilizar ¿qué? No, I do not. O no, I don't. Puede utilizar en forma de contracción o en forma larga de escritura, ¿ok? Entonces, ¿qué sería? Yes, I do, no, I don't. Siguiente. María quiere una nueva bicicleta. Primero, auxiliar, das. Mary, recuerde que puedo utilizar nombres, pronombres y sustantivos. Does Mary want a new bike? ¿Mary quiere una nueva bicicleta? Respuesta, yes, sí. Ella quiere, yes, she does.
No, she does not o she doesn't. Cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Next. Ellos ven televisión en la tarde. Do they watch TV in the afternoon? Do they watch TV in the afternoon? Yes, they do. No, they don't. ¿Ok? Como puedes observar, dice el auxiliar do y does, lo hemos usado al inicio, mientras que las respuestas usamos yes o no, más el pronombre y el auxiliar. En el yes no question, pronombre y auxiliar, ¿ok? O a la vez también usted podría reemplazarle por el nombre. Yes, ellos, estamos hablando de bastantes, ¿verdad? Pedro, María, Carmen. Aquí en tal caso sería yes, Mary does. ¿Ok? Usted también puede utilizar el nombre, ¿ya? Esto es como nosotros utilizamos tanto la parte afirmativa, negativa y pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que no entendamos? Yes o no? ¿Preguntas? Nadie. ¿Preguntas? Questions, please. Y seguimos con las cámaras apagadas. Questions? Ok, ahora vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo nosotros utilizamos tanto a la negación y a la afirmación. ¿Ok? Ok, pay attention, please. Yo voy a decir, mi hermana estudia todos los días, ¿verdad? Una actividad que ella realiza a diario. Mi hermana estudia todos los días. ¿Cómo quedaría? Pay attention. My sister estudia. ¿Cuál será el verbo study? ¿Qué es lo que tengo que yo tener en cuenta aquí? Las reglas, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas? Cuando un verbo termina en y, ¿qué yo tengo que aumentar? Desaparece la y, muy bien, gracias. Desaparece la y aumento ¿qué? Y... Yes. Muy bien, ¿verdad? I-E-S o I-E-S en inglés, en español. Mi hermana, my sister studies every day. Ya tengo la parte afirmativa, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de negación. ¿Qué me decía en la parte de negación? Primero utilizo el sujeto, ¿quién es? Mi hermana. My sister. En la parte de negación me decía que yo tengo que utilizar un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar que yo tengo que utilizar? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era el auxiliar que yo utilizaba en la parte de negación? I don't listen. ¿Ya? ¿Para quién utilizábamos el do y para quién utilizábamos el das? ¿Para quién utilizábamos el do y para quién utilizábamos el das? ¿Me ayudan?
Ok, ¿me ayuda, señorita Mabeline? Teacher, el do se utilizaba para I, you, we, they, y el da se utilizaba para he, she, it. Muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué utilizo? El das. Para la negación me dice que utilizo el das. Muy bien, señorita Mabeline. Doesn't. No me cogió. ¿Ya? My sister doesn't. Mi hermana no estudia. ¿Qué me dice que yo tengo que tener en cuenta aquí? Cuando yo utilizo el auxiliar, ¿qué pasa? El verbo, ¿qué pasa con el verbo? El verbo vuelve a su normalidad, me dice. Es decir, aquí ya no aplico yo la regla. Study. Every day. ¿Ok? Esto tiene que tener en cuenta. ¿Ya? Study every day. ¿Ya? En la parte afirmativa aplico regla, pero en la parte de pregunta ya no aplico regla. En la parte de negación. ¿Ok? Pay attention this. Y ahora me dice que tengo que realizar la pregunta. ¿Estudia mi hermana todos los días? ¿Cómo es en parte de pregunta? ¿Qué utilizo primero? ¿Qué utilizo primero en la parte de pregunta? ¿Qué utilizo? En la parte de pregunta, ¿qué utilizábamos primero? Listen, se utiliza das. Muy bien, ¿verdad? Utilizamos primero el auxiliar, es decir, en este caso, das. Muy bien. Primero el auxiliar y luego el sustantivo. Does my sister study? Aquí el verbo pasa normal. Study every day. ¿Ok? Every day. A ver, jóvenes, yo no les voy a volver a aceptar si se siguen saliendo y ingresando a cada momento. Los que no tienen cámara, yo les pongo en la sala de espera y yo no les voy a dejar ingresar nuevamente. Pay attention, please. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he utilizado yo? Primero el auxiliar, luego el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Cómo respondemos? Does my sister study every day? Yes. Yes. ¿Cómo respondíamos aquí? Yes, she does. Muy bien. Yes, she does. Y si la respuesta es negación, ¿qué decimos? Yes, she doesn't. Muy bien, chicos. Ok. Yes, she doesn't. ¿Ya? Esto es como utilizamos el presente simple. Recuerde que en el presente, la parte afirmativa, usted utiliza lo que es las preguntas y en la parte de negación, ¿utiliza qué? Tanto el auxiliar más el verbo en su forma normal. En la parte de pregunta utilizamos el does y respondemos con yes, no question. Ok, guys. ¿Alguna pregunta? Yes or no? No. ¿Alguien pregunta? Si no, empiezo a preguntar yo.
Questions. Seguimos con las cámaras apagadas. Ok, en este momento vamos a realizar las siguientes oraciones. Usted las va a copiar, las pone en afirmativo, negativo, pregunta y respuesta en su cuadernito, en una hojita. Una vez que termine de realizar la actividad, usted va a tomar una foto y me va a poner en el Edmodo. Yo ahí le he dejado dejar aquí la actividad realizada durante la hora de clase. Entonces, toma la fotito a su hoja que ha trabajado en su cuadernito y me sube como comentario. Ahí donde yo he dejado, ahí comenta usted. No me irá a poner como publicación porque luego se me llena el Edmodo de trabajos. Para los chicos que ingresan al Edmodo y para los que no ingresan al Edmodo, si se acaba se vuelve a conectar, por favor. Para los que no ingresan al Edmodo, me envían una fotito al correo, ¿ok? Entonces, tenga muy en cuenta en esa parte. Ingresa, por favor, nuevamente.